Promesa MRC, los misioneros de la Virgen del Buen Suceso y misioneros de amor y paz te invitan a su retiro de sanación y liberación. Señor, sáname. Estarán con nosotros los predicadores Reverendo Padre Silvio. La familia en oración, familia que reza unida, permanece unida. Desde República Dominicana, Reverendo Diácono Yanni Díaz. Aquí se mueve el poder del Espíritu Santo porque Jesús siempre está donde hay necesidad. Y Francisco Rosario. La bendición hay que pelearla, hay que arrebatarla, hay que lucharla, porque en este hombre hay poder. En la música, Josefina Herrera. Señor, sáname. Viernes 28 de abril, 6 de la tarde. Donación $20. Terminando con oración por los enfermos con el Santísimo. Porque donde entra Cristo, el diablo no entra. Bendito sea Dios. Sábado 29 de abril, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Donación $30. Terminando con misa de sanación. Iglesia de Santa Rita. 275 Shepherd Avenue, Brooklyn, New York. 11208. Información Promesa MRC. 347-984-5753. 347-680-5889. Los misioneros de la Virgen del Buen Suceso. 347-455-6408. 347-235-3858. Gran retiro de sanación y liberación. Señor, sáname. Una presentación de Promesa MRC. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Tú puedes sanarme. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Tú puedes sanarme. Sanaste a los pies y a la hemorroísa, al ciego aquel allá en Jericó. Por eso, Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Tú puedes sanarme. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Tú puedes sanarme. Sana mi dolor. Sana mi familia. Las penas que llevo en el corazón. Por eso, Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Tú puedes sanarme. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Tú puedes sanarme. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este su programa, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Dándole gracias al Señor que nos permite poder llegar a sus hogares a través de esta estación
Promesa MRC. Nos encontramos todavía en la Pascua, en la tercera semana de Pascua, dándole gracias a Dios por su infinita compasión y misericordia. Oremos como lo hacemos todos los viernes, dándole gracias a Dios por sus bondades y misericordias, por todas sus gracias y sobre todo también poniendo en sus manos nuestra vida y la vida de nuestros matrimonios y familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre bueno, Padre de bondad, por tanto beneficio, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Padre bueno, porque provees por nosotros cuanto necesitamos y sobre todo por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor, nos ofreces ese amor tuyo que es compasivo, misericordioso, ese amor que sana, restaura y libera. Gracias, Padre bueno, por el don maravilloso de tu Hijo Jesús, Señor Jesucristo. Gracias por haberte entregado por nosotros, por haber dado tu vida por nosotros, pero también por haberte quedado en medio de nosotros en la Santísima Eucaristía. Te adoramos y te bendecimos, oh Jesús, y gracias por haber enviado tu Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él con sus gracias y dones nos fortalezca y podamos vivir más íntimamente unidos a ti, glorificando al Padre en todo cuanto hagamos. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, todo honor, todo poder, toda gloria a ti, Santísima Trinidad. Acogidos como siempre, hermanos y hermanas, a la poderosa intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y de San José, su esposo, les ofrecemos nuestros matrimonios y nuestras familias para que ellos intercedan constantemente y nos alcancen las gracias que necesitamos para poder vivir en el amor al cual hemos sido llamados. Amén. Nos encontramos en Pascua todavía, decíamos durante la oración, y en esta tercera semana de Pascua, en este programa, quisiera hablar sobre el poder de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Pero para ello quisiera utilizar un pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Es un pasaje del Evangelio que lo conocemos todos también, ¿verdad? Hemos escuchado mucho de él, o a lo mejor hemos ido incluso a los retiros donde se ha proclamado, pero vamos a utilizarlo para que nos sirva de marco de referencia. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 en adelante. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había ocurrido. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Él les dijo: ¿de qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que en estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue profeta poderoso en obras, palabras delante de Dios y todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a liberar a Israel. Pero con todas estas cosas llevan ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que ellas habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal y como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrar así en la gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que las Escrituras decían acerca de él. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros porque atardece y el día ya está declinado. Y entró a quedarse con ellos, y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose, al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11
y los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había sucedido por el camino y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Dos puntitos antes de entrar a la lectura en sí. El camino. Al inicio de la iglesia, todos aquellos que por la predicación del Evangelio, por el testimonio de los apóstoles, se convertían al cristianismo, se les conocía como los del camino, los que viven el camino. No se llamaba iglesia, no se llamaba cristianismo todavía. De hecho, la palabra cristiano no se utilizó sino hasta el año 300 y algo, pero se les conocía a los primeros cristianos, ¿verdad? En esos primeros años como los del camino. Digo esto porque el mismo Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Es importante notar, mis queridos hermanos y hermanas, que en este pasaje los discípulos de Emaús, uno de ellos Cleofás, de quien su esposa María estuvo a los pies de la cruz, María la de Cleofás, recordarán ustedes, se regresan, ¿verdad?, el domingo en la tarde, el primer día de la semana, el domingo de la tarde. Este es el domingo de la resurrección. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, si vamos más atrás a los primeros versículos del capítulo 24, vamos a escuchar el relato de cómo el Señor se le apareció a María Magdalena en el sepulcro. Entonces, esto ocurre el domingo en la tarde, el primer día de la semana, y entonces Jesús se les aparece nuevamente. Y quiero volver a llamar la atención a lo que pasó o le conversamos la semana pasada. Recuerdan, cuando los discípulos estaban encerrados en el cenáculo con las puertas cerradas por miedo a los judíos, cómo Jesús se aparece en medio de ellos. Y es Jesús quien, deseándole la paz, se les revela a ellos quién es. En este momento en que estos discípulos van caminando, Jesús se aparece, ¿verdad? Y empieza a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Y la palabra que dice que los ojos les estaban retenidos para que no lo conocieran. ¿Qué significa eso? Significa de que el reconocer a Jesús, viene primero por una palabra que se pronuncia o una señal que se da en el término de las apariciones, ¿verdad? María Magdalena escucha a Jesús llamarla por el nombre y lo descubre. Los discípulos que estaban encerrados, la paz esté con ustedes, mostrándoles las llagas, lo descubren. Ahora, estos discípulos no lo pueden descubrir a él, no saben quién es, no lo reconocen, mejor dicho, porque el hecho de que de reconocer a Jesús es una acción de Jesús mismo que se da a conocer a sus discípulos. Y en el caso de los discípulos, lo veremos más adelante, es el momento de la fracción del pan. Pero a donde quiero llegar es al hecho de la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene poder y que Jesús se las anuncia a ellos desde el momento en que empieza a explicarles todo lo que es referente a Él, se los empieza a explicar desde Moisés, ¿verdad? Hasta ese momento. Jesús empieza a hablarles a ellos, empieza a proclamarles la palabra, empieza a compartir con ellos la palabra de todo lo que hacía acerca de Él, y Él mismo, que es la palabra, les está hablando, ¿verdad? Se está comunicando con ellos. Y el poder de la palabra comunicada a ellos, ¿verdad?, fue encendiendo en ellos su corazón, fue produciendo en ellos un efecto. Y en los mismos discípulos, después de que lo reconocen a Él en la fracción del pan, se dicen a sí mismos, uno al otro: ¿no nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras en el camino? Esto es muy importante. ¿No nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras en el camino? Entonces, el Señor, por el poder de su palabra, renovó el corazón de estos hombres entristecidos. Si el poder de la palabra de Dios renueva el corazón del hombre y la mujer, renueva
al hombre la mejor que la escucha y la acoge. No solamente vale es escucharla, sino también acogerla en su vida. Y fue esta palabra proclamada por el mismo Señor, que nos viene a nosotros a través de la proclamación de la palabra por medio de la iglesia, la que les renovó a ellos, hizo encender sus corazones. Dice el libro de los Proverbios en el capítulo 4, versículos 21 y 22, lo siguiente acerca de la palabra de Dios. Dice lo siguiente: no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Palabra de Dios. ¿Hablando de qué? De la palabra del Señor. Y el versículo 20 dice lo siguiente, del mismo capítulo: hijo mío, atiende a mis consejos. Esto es importante para comprender por qué atender es más que solamente leer. Significa meditar en las Escrituras o darle vueltas una y otra vez en tu mente. Palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios no solamente hay que leerla o escucharla, sino que hay que atenderla. O sea, hay que meditarla. Quienes la meditan, quienes reflexionan en ella, dice Proverbios, la palabra es una medicina para su cuerpo. O sea, la palabra de Dios, leída o escuchada, meditada, tiene un poder en nosotros, produce algo en nosotros. En estos hombres les encendió, les hizo arder el corazón, les devolvió la esperanza, el gozo y la alegría. Lo que hablábamos la semana pasada acerca de los frutos de la resurrección. Pero lo que quiero enfatizar acerca de la palabra de Dios, de la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, es lo siguiente. Voy a decir algunas cualidades de la palabra de Dios, ¿verdad? La cual tiene poder. La palabra de Dios tiene poder para crear. Para crear. Recordemos que en el libro de Génesis dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Donde todo era caos, donde todo era oscuridad, Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz por el poder de su palabra. Por el poder de su palabra. Por eso nosotros podemos, en enfermedad, ¿verdad?, con el poder de su palabra, confiando en las promesas de Jesús, ¿verdad?, ordenarle una enfermedad que se sane, a un cáncer que desaparezca. Y vamos a ver la gloria de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para crear, para hacer cosas nuevas, para restaurar, para devolver vida donde no hay. Pronunciar la palabra de Dios sobre nuestros hijos. Yo aquí lo he dicho en más de una ocasión en los programas anteriores. Pronunciar el nombre poderoso de Jesús sobre nuestros hijos. Y vamos a ver en la vida de nuestros hijos el efecto del poderoso nombre de Jesús, que es la palabra misma. Porque la palabra de Dios tiene poder para crear, para hacer las cosas nuevas. Tiene también poder para limpiar. Para limpiar. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Juan 15:3. La palabra de Dios limpia el corazón, limpia el alma. De todo aquello, ¿verdad?, que hayamos podido guardar, recoger en el camino, los rencores, tantas heridas que podamos llevar. La palabra de Dios tiene poder para sanar nuestras heridas. La palabra de Dios tiene poder para sacar todas esas raíces amargas que producen celos, envidias, que producen tanta división, ¿no? Acabamos de escuchar Juan 15:13. La palabra de Dios tiene poder para limpiar, así como el alcohol limpia una herida, ¿verdad?, o otro tipo de medicina. Así la palabra de Dios, ¿verdad?, es un óleo, es un ungüento que sana el corazón, sana la mente. Qué importante que nuestros pensamientos estén siempre conducidos por la palabra de Dios. No, a veces tenemos tantos pensamientos, tantas cosas nos vienen a la mente negativas ¿verdad?, pensamientos pesimistas, pensamientos que en lugar de liberar esclavizan, pensamientos que en lugar de dar gloria a Dios más bien nos encadenan, o son pensamientos que tenemos contra otras personas. Que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos, que gobierne nuestros sentimientos, que la palabra de Dios gobierne
en nuestra vida, porque eso es lo que hará encender nuestros corazones en el gozo del Señor. Su palabra que crea, su palabra que sana, que limpia, también es una palabra que sana, ¿verdad? Recordemos Mateo 8, capítulo 5, versículo 8, y de ahí es donde viene el moto, ¿verdad? O el lema de este programa: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Aquel hombre que llegó, el centurión que llegó donde el Señor y le dijo lo siguiente: entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo y mi criado quedará sano. Una palabra tuya bastará para sanarlo. O sea que la palabra de Dios tiene poder para sanar. Cuando la pronunciamos en fe sobre una enfermedad física, una enfermedad emocional, la palabra de Dios tiene poder para liberarnos de las cadenas del pecado, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder para liberarnos de las insidias del enemigo, ¿verdad? Que nos puede estar acosando de una u otra forma. La palabra de Dios tiene poder para criar, tiene poder para limpiar, tiene poder para sanar, tiene también un poder para transformar la vida, el corazón de aquel que la escucha con atención y la recibe. Tiene poder para convertir y para salvar, como nos dice Isaías 55, 10, 11. Porque no desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, el pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios viene a nosotros para producir en nosotros un efecto transformador, un efecto de conversión. Cuando la escuchamos, cuando la hacemos nuestra, ¿verdad? Como dice Romanos 10, 17, que la fe nos viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no solamente es un adorno, no solamente es un libro, sino palabra viva y eficaz que la hacemos nuestra, como decía Proverbios capítulo 20, 21 y 22, ¿verdad? Rumiándola, reflexionando en ella, cuando las guardamos en nuestro corazón. Ella es una medicina, ella es palabra que libera, que transforma, palabra que hace todas las cosas nuevas. ¿Recuerdan ustedes cuando Saulo iba camino a Damasco con unos permisos para ir a traer unos cristianos hacia Jerusalén? Jesús se le aparece a él y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿Quién eres tú, Señor? Soy yo, Jesús de Nazaret. Y fue el poder de la revelación de Cristo en esa palabra que Cristo le dirige a Saulo, que Saulo experimenta una conversión que se convierte aquí en Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Sí, la palabra de Dios, y yo estoy convencido de esto, lo he visto en mi propia vida. Cuando la escuchamos, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios que nos ayuda a nosotros a vivir nuestra vida en conformidad con la voluntad de Dios. ¿Cuántos testimonios de ahora hemos escuchado? Yo mismo he escuchado tantos testimonios de personas que van a un retiro, personas que nunca habían ido a un retiro en su vida, que no tenían ninguna relación con la palabra de Dios, o a lo mejor era una relación con la palabra de Dios muy mínima. Fueron a un retiro por la predicación, algo que dijeron, una palabra que se proclamó, la palabra de Dios explicada, tocó sus corazones, y entonces aquel fue un momento de conversión, aquel fue un momento de cambio. Hay que acoger la palabra de Dios en nosotros, para que la palabra de Dios nos libere a nosotros de todas estas situaciones y cadenas en las que podemos vivir. Esta palabra de Dios, así como, mire, el poder de la palabra de Dios para resucitar a un muerto. La palabra de Dios, ¿verdad? Llegando Jesús a la tumba de Lázaro, ¿qué fue lo que le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió de la tumba por el poder de su palabra. Igualmente nosotros, la muerte espiritual que muchos pueden estar experimentando, por el poder de la palabra de Dios, Dios te puede resucitar por el poder de su palabra, ¿verdad? Yo siempre pienso en los hijos que se alejan de las familias,
Pronunciemos esa palabra de salvación sobre ellos, pronunciemos esa palabra de liberación sobre ellos y los veremos regresar a casa. No solamente los veremos regresar a casa, los veremos regresar a Dios, volver a Cristo, volver a Dios. ¿Verdad? Esa palabra que es viva, que es eficaz, que produce lo que ella dice. Miren qué hermoso lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 2, acerca de esta palabra. De la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? La carta de los Hebreos, primeramente, que es viva. Es viva y da vida. La palabra de Dios es viva y da vida. La hija de Jairo, Talita cum, a ti te digo, niña, levántate y anda. Y se levantó la niña. La viuda de Naín, por la palabra del Señor, que aunque no esté escrita, pronunció sobre él. Y aquel joven volvió de la muerte a la vida. La palabra de Dios, que multiplicó los panes y los peces. La palabra que el Señor le dirigió a la mujer hemorroísa: mujer, tu fe te ha salvado, vete y queda sana. O sea que la palabra de Dios es viva y es eficaz, produce lo que dice que hace. Si no son como las palabras nuestras, yo le puedo decir a este vaso que tiene un poco de agua, llénese de agua, llénese de agua, llénese de agua, y hasta lo que yo traiga una botella y la llene de agua, mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios produce lo que ella dice que hace. Por eso cuando la cogemos en el corazón, la hacemos nuestra, vamos a ver los frutos de la palabra de Dios en nosotros. Esta palabra de Dios que crea, que limpia, que sana, que transforma, que es viva, que es eficaz y nos ayuda a discernir. Nos ayuda a discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? Entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Nos ayuda a discernir lo que le complace a Dios, la voluntad de Dios, para llevarla adelante. Mire, la palabra de Dios nos da sabiduría para nosotros ante situaciones y problemas que estemos enfrentando. Poder sabiamente, no con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios, poder resolver o tomar decisiones según el plan de Dios. La palabra de Dios también alimenta. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, palabra de Dios. Eso fue lo que le dijo el Señor y escuchábamos al inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, en la primera tentación que el demonio le presentó a Jesús. Di a estas piedras que se conviertan en pan. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios alimenta. Alimenta el alma, alimenta el espíritu, fortalece el alma, fortalece el espíritu. La palabra de Dios también, mis queridos hermanos y hermanas, vivifica. Salmo 119, versículo 107 dice: afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Yahvé, conforme a tu palabra. Palabra de Dios. Estoy afligido, Señor. Estoy pasando por momentos difíciles, me siento desanimado. Por tu palabra, vivifícame. Por tu palabra, Señor, confórtame. Por tu palabra, Señor, levántame. Por el poder de tu palabra. Aquellos dos paralíticos, el que llevaron a casa de Pedro, lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, y pusieron a los pies de Jesús. Jesús le dirigió una palabra, le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Y aquel hombre se levantó por el poder de la palabra. Él estaba afligido por su parálisis. El poder de la palabra del Señor lo sanó. Aquel hombre que estaba en la piscina de Siloé, esperando que alguien lo llevara al agua cuando ésta se agitara para quedar sano, Jesús le dijo: ¿quieres sanarte? Sí. Toma tu camilla y vete, levántate, toma tu camilla y vete. Y ellos y él se levantó. Estos dos paralíticos, ellos se levantaron por el poder de la palabra de Dios. No necesariamente tenemos que estar paralíticos físicamente.
pero puede que haya algo que nos esté paralizando espiritualmente. Una herida, una pena, un problema, cualquier cosa que pudiera ser, un vicio, ¿verdad? Todo eso nos puede paralizar espiritualmente. Bueno, la palabra de Dios pronunciada sobre nosotros, esta palabra que es viva y eficaz y que la encontramos en la Sagrada Escritura, la Sagrada Biblia, ¿verdad? Nos ha sido dado para liberarnos. Es una palabra que libera, una palabra que restaura, una palabra que vivifica, una palabra que alimenta. Y con la palabra de Dios podemos reprender al demonio. Decirle, vete, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, adorarás solamente al Señor tu Dios. También lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, la tercera tentación. A veces cuando el enemigo está ahí con las tentaciones, ¿verdad? Cualquiera que éstas sean, aquí en la mente, ¿verdad? O como se nos presente la tentación. La tentación se presenta de muchas formas, ¿no? Bueno, nosotros podemos reprender al demonio al demonio a través de la tentación por medio de la palabra de Dios, ¿no? Por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder, hermano y hermana, y ese pues, nos ha sido dada para que nosotros, utilizando esta palabra de Dios poderosa, transforme nuestra vida, transforme nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y nos enciende el corazón, como pasó con estos hombres de Emaús. Si todo esto que hemos dicho ahora, la palabra de Dios pasó en ellos, mientras Jesús les explicaba las Escrituras. ¿Cuántas veces vamos a un ciclo de oración? ¿Cuántas veces vamos a una ultrella o a la misma reunión de la hermandad de Emaús? Escuchamos la palabra de Dios y salimos como entramos. Salimos como entramos. Y algunos pensarán, bueno, es que a lo mejor la palabra de Dios no estaba viva y eficaz en ese momento. No, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. La diferencia está en la recepción de la palabra de Dios, en la aceptación de la palabra de Dios, en permitirle a esa palabra de Dios que impregne nuestro ser, ¿verdad?, de su poder y produzca el efecto en nosotros. Estos hombres de Emaús, Cleofás y su compañero, que iban tristes, caminaron con Jesús y le iban poniendo atención a Jesús. Muy probable en algún momento se detuvieron y conversaron con él y discutieron, a lo mejor le pidieron alguna aclaración acerca de lo que él estaba diciendo, para poder entender mejor lo que ellos decían, lo que él les decía. Y eso fue haciendo un efecto en ellos. Un efecto en ellos, y fue el de hacer arder su corazón, entristecido por la desilusión de lo que había sucedido. Y qué interesante, me pongo a pensar en este momento, me vino a la mente este pensamiento en este momento, ¿no? Las mujeres fueron a dar testimonio, y ellos escucharon el testimonio de las mujeres. Pedro y Juan fueron al sepulcro y volvieron con el testimonio, y aún con todo y eso, el testimonio de lo que las mujeres habían visto, el testimonio de María Magdalena que lo había visto, el testimonio de los apóstoles que fueron a la tumba vacía, tal y como María se los había dicho, no había calentado el corazón de estos hombres, porque iban tristes, dice el Evangelio, pero cuando empezaron a caminar Jesús con ellos y escuchar su palabra, meditar en ella, reflexionar en ella, eso empezó a producir ese efecto de una transformación de su corazón, una transformación de su ser. Aunque Cristo no se les había revelado a ellos ya como el Señor resucitado, ya su palabra anunciada empezó a preparar sus corazones para descubrirlo a Él resucitado en la fracción del pan. Su palabra fue preparando sus corazones, haciéndolos arder para que con el otro signo del pan bendecido, hablando de la Eucaristía, evidentemente, ¿verdad? Entonces ellos lo pudieran reconocer a Él resucitado en la fracción del pan. Y así es como termina el Evangelio, como ellos lo reconocieron en la fracción del pan. Primero en el camino la palabra de Dios los iba transformando. Esta palabra que crea, que limpia, que sana, convierte, salva, ¿verdad? Que es viva y eficaz,
que discierne, que alimenta, que vivifica, esta palabra que tiene poder, fue transformando sus corazones, fue transformando sus vidas, fue transformando su realidad. La realidad que ellos iban experimentando, ¿verdad? De los hechos que habían vivido ellos y experimentado en su vida. Evidentemente sabemos cuáles son esos hechos, pero también la vida, el caminar, este camino, esta jornada de vida que nosotros estamos viviendo puede perfectamente, a través de las situaciones, problemas, realidades que enfrentemos, ¿verdad? Ir enfriando nuestros corazones, ir entristeciendo nuestros corazones. ¿Cuántas personas yo me he escuchado decir, ¿verdad? Que no tienen esperanza, no tienen... un día es como cualquier otro día, lo mismo de lunes que domingo, porque han perdido la ilusión por vivir. Hay tanta gente que ha perdido la ilusión por vivir. Hoy estaba escuchando en estos días, ¿verdad? Cómo el porcentaje de suicidios entre los jóvenes adultos ha subido tanto, por muchas razones. Personas que por depresiones de un momento a otro se quitan la vida, personas que por realidades que están experimentando, ¿verdad? Deciden más bien buscar en el alcohol, buscar en la droga, buscar en otros lugares algún tipo de consuelo, cuando la palabra de Dios, Dios mismo a través de su palabra, se nos da precisamente para hacer arder nuestros corazones, para devolvernos la ilusión, la esperanza, el gozo y la alegría que ya hemos podido perder, para que podamos descubrir al Señor, ¿verdad? Tener ese encuentro íntimo personal con Jesús resucitado en la Eucaristía. En la Eucaristía. Estos hombres, Cleofás y su amigo, tuvieron una experiencia de Jesús resucitado por medio de su palabra y el sacramento, por medio de su palabra y la Eucaristía. Volvemos otra vez a lo que decíamos la semana pasada. Recuerden, hermanos y hermanas, la importancia de la comunidad, la importancia de la iglesia, la importancia de ir a misa, de ir a la parroquia. Porque ahí en la comunidad, en medio de la comunidad, Jesús resucitado nos sigue sanando y transformando por medio de la proclamación de su palabra, y se nos sigue entregando todo completo y total a nosotros, ¿verdad? En el pan de la Eucaristía. Para ayudarnos como estos hombres que llegaron, ¿verdad?, a ese punto de estar a la mesa con el Señor, de capa caída, sí, encendidos en el fuego del amor de Dios, y por haberse alimentado con su cuerpo, con su sangre, ¿verdad? Volver otra vez donde sus hermanos, volver otra vez de donde se habían alejado, y dar testimonio de la presencia de Dios en sus vidas, de cómo el Señor se les había revelado, de cómo el Señor los había sanado. Qué importante nosotros que los matrimonios vayan a la Eucaristía, que vayan a los sacramentos. Qué importante ir con la familia a misa. Qué importante leer la palabra de Dios en familia, los esposos, leer la palabra del Señor en familia. Qué importante la palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es fundamental. Yo veo personas, ¿verdad?, y que leen libros y están esperando que salga el primer libro, el primer best seller, como dice, ¿verdad? El libro que se está vendiendo más para compraron el libro de la vida de Harry, de Obama, otros libros que andan por ahí, ¿no? Libros de misterio, cosas así. Y supuestamente como para, no sé, para distraerse, cualquiera que sea la realidad. Pero no tomamos tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos leyendo la Biblia en el bus? ¿Cuántos no preferimos una revistica de esas de Corín Tellado, o de modas, o de a lo mejor de tiendas, que está bien? Y la palabra de Dios, ¿la lee usted, hermano, hermana, personalmente? ¿La medita? ¿La leemos en familia? ¿La reflexionamos? ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Hemos dicho en otros programas. Y es interesante porque en esta época de Pascua nosotros escuchamos constantemente la predicación de los apóstoles, cómo la predicación de los apóstoles
¿verdad? Como ellos iban a las misiones, predicaban acá, predicaban allá, y otros, ¿verdad? Por el poder de la palabra que se predicaba, se anunciaba y se predicaba, otros creían en Cristo, ¿verdad? Como otros volverían a Cristo, como otros aceptaban la fe. Igualmente nosotros tenemos que ir, ¿verdad?, a la comunidad, participar en la vida comunitaria para que la palabra de Dios, siendo proclamada y explicada, la palabra de Dios que se nos entrega, ¿verdad?, cuerpo, sangre, alma, divinidad en la Eucaristía, nos renueve, nos transforme, nos sostenga, nos ayude a seguir nuestra jornada de vida con esperanza, ¿verdad?, en paz. El poder de la palabra de Dios que nos es anunciada. Estos hombres escucharon a Cristo, ¿verdad? Lo reconocieron en la fracción del pan. Escucharon la palabra de Dios y lo conocieron en la fracción del pan. Dos realidades que nunca pueden estar ausentes en nuestra vida. La palabra de Dios proclamada y predicada que nos lleva al sacramento. Somos iglesia, somos una comunidad de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía. Así se describía anteriormente estos dos momentos de la celebración de la Santa Misa. Y se sigue escribiendo de esa forma porque es así. Dios nos invita a escuchar su palabra, ¿verdad?, a hacer arder nuestros corazones y en el deseo de recibirlo a Él en la fracción del pan, de recibirlo a Él en la Eucaristía. En la Eucaristía. La palabra de Dios es fundamental. La parábola del sembrador dice que salió el sembrador a sembrar, ¿verdad? Y tiró la semilla. Unas cayeron en piedra, otras cayeron en arbustos y raíces. Pero la que cayó en buena tierra produjo fruto. 30, 60, 90, el 100. Produjo lo que tenía que producir. Hermano y hermana, yo quiero invitarlo en esta noche, ¿verdad? En este es su programa, Señor. Yo sé que tú puedes sanarme aquí. Si usted no tiene una Biblia, vaya a una librería católica y compre una Biblia católica. Una Biblia católica. Y empiece a leer los evangelios. Tal vez si gusta puede empezar por el de Lucas. Pero el que usted quiera, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y empiece a meditar en esas palabras, las acciones de Jesús, lo que Jesús dijo, lo que Jesús hizo, cómo Jesús enfrentó la oposición, cómo el Señor ante la adversidad, ¿verdad? Con el poder de su palabra salió airoso en ese momento. Cómo la gente que se acercaba y escuchaba su palabra, ¿verdad? Y recibía esa palabra, era sanada por el poder de su palabra. Cómo se dejaban tocar por la palabra misma que es Cristo, ¿verdad? Los leprosos, los ciegos, porque la palabra de Dios tiene poder. Él que es la palabra tiene poder para sanarnos, tiene poder para transformarnos, tiene poder para liberarnos. No hagamos de la palabra de Dios un adorno, hagamos de la palabra de Dios el alimento diario. Yo, por ejemplo, me gusta muchísimo el café y me gusta café con pan, ¿verdad? A no ser que estemos en un periodo de ayuno, pero yo en la mañana, después de dar gracias a Dios y darle gracias a Dios por mi esposa, por nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia, después de las oraciones, pues voy y me tomo un cafecito con pan porque lo necesito, pero también oro, la liturgia de las horas que está, salmos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra de Dios en mí me da vida, y vida en abundancia. Una vida sana, una vida fortalecida, una vida sana. Igualmente en ti, mi hermano y hermana. Yo te animo en este programa a que hagas de la palabra de Dios el alimento diario de tu vida. A que no salgas de tu casa sin haber leído la palabra de Dios. O si vas de camino, donde quiera que vayas, lleva tu Biblia. No tengas temor de abrir la Biblia en el tren o en el bus, o donde quieras. No tengas miedo de que la gente te mire. Por el contrario, tú no sabes si esa palabra que estás leyendo en ese momento
va a ser de bendición para esa persona. Sí, porque la palabra de Dios sana. Vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias a Dios por tanta bondad, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra tiene poder. Gracias, Señor, porque tu palabra que transforma, que libera. Nos has dejado, Señor, para que meditando en ella podamos, por medio de ella, recibir la sanación, la liberación que tú quieres operar en nuestra vida. Estos hombres de Maús, con los que te encontraste en el camino, a quienes le promulgaste o les anunciaste tu palabra, Señor, se sintieron renovados, se sintieron fortalecidos. Yo te quiero pedir, Señor, que todos nosotros nos sigas pronunciando tu palabra. Que tu palabra, Señor, sane nuestros corazones, purifique nuestros pensamientos, fortalezca nuestros espíritus, Señor, a fin de que podamos seguir anunciándote a ti, Jesús, como camino, verdad y vida. Señor, que en este momento ninguno de estos hermanos y hermanas que se han conectado al programa o escucharán este programa en el futuro, Señor, se queden sin haber sido tocados por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, por el poder de tu palabra, porque tu palabra, Señor, tiene poder. Una palabra tuya, Señor, y bastará para sanarnos. Te damos gracias, Jesús, por el poder de esta palabra que transforma el ser. A ti la gloria, a ti el honor, a ti el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Que Dios les bendiga.